Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Hoy vamos a ver un tema que realmente es muy frecuente, como tantos otros que venimos compartiendo, hablando, conversando en este canal. Y tiene que ver con esto de que mi hijo o mi hija no quiere hacer nada, está todo el día en el sillón, realmente no sale, le digo que haga esto, aquella, no quiere, le da igual, así que está ahí, ¿sí? Este es uno de los temas que vamos a conversar hoy. Cuando hablamos del aburrimiento en la adolescencia estamos hablando de muchos temas, pero también a situaciones que impactan hoy, de cómo suceden las cosas, la velocidad y la rapidez con la que suceden todas las cosas en nuestras vidas en general. Y todo lo que tiene que ver con el aburrimiento es un tema que abordo bastante en el consultorio. Yo trabajo tanto en el ámbito público como privado en mi ciudad y suelo preguntarles a los adolescentes qué hacen además de ir al colegio. ¿Qué haces cuando no estás en tu colegio? ¿No? ¿Con qué te entretenés? Bueno, algunos dicen hago actividad física, distintos hobbies o pasatiempos en general que les interese, pero la gran mayoría, si no todos, se ha incluido como dentro de los hobbies o los pasatiempos las pantallas. Lo que pasa es que hay muchos de estos entretenimientos en relación al uso de las pantallas que puede tener un uso provechoso o no provechoso. Y en ese contexto, digamos, de esparcimiento, no suelen usarlo desde el punto de vista de aprovechar el contenido que pueden brindarles las pantallas, porque pueden aprender algún contenido educativo, alguna aplicación con algo importante o interesante para ellos, algo novedoso, pero no generalmente están ya sea con videojuegos, entretenimientos o cosas que quizás no le aportan o no le suman. Entonces esto es algo como bastante frecuente. Y cuando vemos estas cuestiones del aburrimiento, del estar en la casa, de no hacer nada, suele traducirse, esto es algo que lo veo bastante frecuentemente, como en un orden o desorden de hábitos en general. Es frecuente ver que muchos adolescentes que no quieren hacer nada tengan como una cierta desorganización en el día, en lo que es la rutina del día, ¿no? En los horarios para levantarse, para acostarse, para comer, para todo lo que es el orden en general. Y es ahí justamente donde tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando, porque cuando se empieza a desorganizar el día, por ejemplo, los horarios para alimentarse, los horarios para descansar, ya sea porque, por ejemplo, se quedan con las pantallas hasta horas, digamos, importantes en la noche, no sé, se van a dormir muy tarde, duermen poco, ¿sí? Ese dormir poco condiciona ya estrés, después no desayunan, entonces ya el cuerpo, piensen que cuando el cuerpo no está bien alimentado, no tiene los nutrientes que necesita, no tiene el descanso necesario, va a funcionar como en modo ahorro de energía, como las pantallas cuando tienen poca batería. Entonces, esta poca batería y este modo ahorro de energía va a hacer que no tengan deseos, que no tengan ganas, que estén justamente, que prefieran estar sentados a tener que estar en movimiento o hacer algo. Una de las primeras cosas que suelo recomendar para tratar de cambiar esta actitud de estar en el sillón a hacer algo tiene que ver con empezar a organizar y ordenar este día. Es muy importante que ordenen las horas de sueño, las horas en las que van a usar las pantallas, empezar a limitar un poco eso y cuando las usen en lo posible que sea para, como yo siempre digo, un uso provechoso, aprender algo con las pantallas, ¿sí? Un idioma, un instrumento, aprender a cocinar, no sé, hay muchas cosas que se pueden aprender a través de internet, de YouTube, de aplicaciones, muchas cosas. Así que eso sería como un uso provechoso. Pero también hay ciertas cosas que hacen al contexto familiar. Es difícil ordenar los hábitos en un adolescente cuando los propios adultos tampoco tienen ordenados sus hábitos. ¿Y con esto a qué me refiero? A que a veces uno pregunta y dicen, no, bueno, en realidad no tenemos un horario para almorzar, porque yo llego tarde, la mamá, el papá, entonces otro que tiene que ir al colegio, un hermanito o hermanita. Entonces eso empieza como a ser un desorden en esta organización familiar. Así que esto es importante como para organizarse en la familia, empezar a ver si cada uno tiene sus horarios, empezar a establecer los horarios y las rutinas de cada uno. Es siempre importante, desde luego, compartir, aunque sea una comida en familia, para poder conversar del día y todo esto, pero
cuando en el resto del día probablemente cada uno tenga algún esquema o una forma, digamos, como de organizarse. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta para salir de este lugar de no querer hacer nada, y tiene que ver con empezar a ordenarse. Y este empezar a ordenarse tiene que ser a lo largo de toda la semana, incluyendo los fines de semana. Por ejemplo, los fines de semana hacer actividades recreativas también, ¿sí? Por ejemplo, salir a caminar, andar en bicicleta o hacer cualquier tipo de actividad eh, recreativa o en distintos ambientes o espacios. Es cierto que salir al aire libre, estar en contacto con el sol, poner los pies en la tierra, todo ese tipo de cosas ayudan a organizarse, a tener otro estilo de vida. La activación de la vitamina D, como decimos, también, porque de hecho cuando la vitamina D está baja en muchos adolescentes puede ocasionarles incluso hasta angustia, ¿sí? Esto desde el punto de vista de lo que sería la malnutrición o deficiencia de estas vitaminas. Así que también en ese sentido generar o motivar salidas, ya sea con la familia, si son más chicos o si son adolescentes un poco más grandes, entre sus amigos, sus compañeros, que se puedan juntar, alguna juntada al aire libre, algo que los pueda motivar y los pueda empezar a sacar. Es cierto que los adolescentes, cuando no tienen muchos vínculos con pares, con otros adultos, es como que los temas de conversación se hacen cada vez más pobres. Y si a esto le sumamos que en la casa no se dialoga, ¿sí? O se dialoga muy poco, también, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, fíjense que hay muchas cuestiones a revisar desde el punto de vista del rol adulto, como para que el adolescente también se pueda motivar. Y otra cosa que hay que revisar es qué hacen los adultos en el tiempo libre. Porque podemos, o incluso como médico, uno dice, bueno, hace esto otro, pero si los padres o las madres también no tienen alguna actividad, algo recreativo, todos tenemos obligaciones y compromisos, desde luego, a veces no es fácil organizarse, pero algún momento en la semana es larga, una horita para nosotros tenemos que poder tener donde hagamos incluso nosotros como adultos algo que nos guste. Y eso es un mensaje muy importante para los adolescentes. Y con esto que quiero decir, está bien y yo entiendo y comprendo que hay padres que están muy, muy ocupados en la semana haciendo cosas, pero esa imagen para el adolescente de ver a sus padres haciendo alguna actividad recreativa, algo que les gusta, ¿sí? Es un mensaje muy poderoso para ellos, para comprender que para pasar el tiempo se pueden hacer cosas agradables y atractivas, ¿sí? Pero bueno, con relación, volviendo un poco a lo que hablábamos de las pantallas, también es cierto que cuando hay un uso excesivo de las pantallas, se crea como una especie de adicción en donde incluso pareciera no haber nada más interesante que las pantallas. ¿Por qué? Porque generan como una satisfacción inmediata que tal vez con otras actividades, otras cosas, no la adquieren de esa manera tan inmediata. De hecho, fíjense en YouTube o en todo este tipo de plataformas, o incluso muchos de los videos que son adictivos, ¿no? Porque son muy breves y son muy rápidos, van generando como esta adicción o esta dependencia, y hace que cuando no lo tengan o no lo tienen, digamos, en las pantallas mirándolos, es como que no saben qué otra cosa pueden hacer. Para descubrir esto es importante que se junten con amigos, que tengan salidas, que puedan dialogar, distintos temas de conversación, que empiecen a leer, es decir, trabajar todo lo que tiene que ver, por un lado, con los hobbies y los pasatiempos, pero también hay que trabajar con todos los que son habilidades para la vida, como la comunicación, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y el otro punto, y cuando justamente ya es muy difícil de que se levanten del sillón y de que hagan algo, también está importante el rol del límite en la casa. Es decir, desde el punto de vista familiar, desde el orden, desde todo lo que se hace en la casa, hasta dónde está permitido no hacer nada, ¿sí? Es decir, algo hay que hacer, y en la casa seguramente siempre hay cosas para hacer, ¿no? Ya sea ordenar la habitación, ayudar con la limpieza, hacer un montón de cosas, de actividades en el hogar. Pero acá y en este punto está lo interesante. Probablemente empiecen a darse cuenta que es más interesante estar tocando un instrumento, ¿sí? Y pasar tiempo en eso que estar mirando sentados en el sillón, porque si no va a venir el padre o la madre y le va a decir, te levantás de ahí y vas a lavar el auto. Y en este sentido también tenemos que ver la firmeza de los padres en relación a poner el límite, de decir hasta acá te levantás y haces algo, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay cosas que sí, que pueden ser dialogables, de cómo se sienten, cómo están, qué pueda estar pasando, porque quizás ese aburrimiento está en el contexto de una depresión, o otras cosas que puedan estar pasando. Pero si nada de eso ocurriera y simplemente es una cuestión de hábitos y demás, también es importante la firmeza del adulto para poner el límite, marcar el orden y marcar de que hay que activarse y hay que hacer cosas. Parte de esto, y repito, para generar esa motivación también tiene que ver con, como les decía, ordenar los hábitos, horarios para comer, horarios para dormir y motivar a que en esos huecos o espacios vacíos entre las distintas cosas que se hacen durante el día es ahí donde van estos hobbies, pasatiempos o hábitos distintos que les puedan gustar de entretenimiento. Bueno, espero que les haya sido útil este video, pueden comentar, proponer alguna idea, siempre todo suma, son temas muy amplios y muy largos, simplemente lo que hago es exponer un poco el título para ayudar y empezar a pensar sobre este tipo de cosas. Las cosas que le pueden pasar a un adolescente pueden ser montones que estén relacionadas con el aburrimiento, pero eso se puede ver con cada paciente o con cada adolescente o familia en particular y por eso se puede hacer consultas presenciales, virtuales o con los especialistas que ustedes quieran. Denle me gusta, comparten este video si consideran que tiene un contenido importante como para que lo vean otras familias, otros padres. Se pueden suscribir a mi canal, se pueden asociar, tengo un grupo de WhatsApp, eventualmente también tengo un libro que pueden comprar, pueden ver, que está en Amazon, les voy a dejar el link. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, nos veremos en futuros videos. Adiós.